¿Y cuál es la fuente de la fe para los que no son hijos de Dios? En las pasadas reuniones femeninas vimos mucho acerca de la fe, las que pudieron estar. Nos compartía Pau, Jenny, también Pato nos compartió la introducción de este tema que estamos desarrollando. Y como les decía recién, es un tema que hay muchísimo para ver. ¿Por qué? Porque la fe es la base de toda de nuestra vida cristiana. Pero bueno, en el día de hoy, con la palabra de Dios como guía, vamos a ver justamente esto, la fuente de la fe en nuestras vidas. Todo ser humano necesita creer en algo. Es imposible no creer en algo, incluso los ateos. Los ateos creen en quién, en sí mismos, porque no podemos decir, no, yo no creo en nada. Yo necesito creer en algo y el ser humano necesita depositar su fe en algo para tener un propósito, para tener algo a qué mirar. Yo buscaba acerca de las religiones que hay en el mundo, ahí es el efecto, y encontré esto, que existen más de 4.200 religiones actualmente. 4.200 religiones. Miren, si hay un abanico de... voy a subir un poquito esto. Ahí. Si hay un abanico de posibilidades para elegir para el ser humano. Pero que el 75% de la población se divide en el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. Hoy vamos a ver acerca de nuestra fe, que es la fe cristiana justamente. El ser humano fue creado con una necesidad espiritual. Nuestra fe, como les decía recién, debe ser depositada en algo o alguien. Y hoy vamos a ver dos puntos principales desarrollados en 4 puntos. Primero vamos a responder a esta pregunta: ¿cuál es la principal fuente de la fe en nuestras vidas? Y además, ¿cómo crece y se fortalece esta fe? Las invito a abrir sus Biblias en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios. Segunda Corintios, capítulo 4. Yo lo tengo todo anotado acá porque como hay muchos pasajes para no ir y venir. Así que bueno, ahora la que se anime, vamos a leer todo el capítulo. Sé que es muy largo, en realidad no es tan largo, pero vamos a ir viendo varios versículos, pero me gustaría que lo leamos entero y yo después les voy a ir mencionando los versículos en los distintos puntos. Así que si alguien se anima a leer, levante la mano y bueno, empieza Dai, versículo 1. Si quieren leer de a 3 versículos para hacer un poquito más rápido y después van levantando la mano. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pues alguien. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Del 4 al 6. en los cuales, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bien, del 7 al 9. Ahí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros vivimos siempre
estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. 13 al 15. Ahí Magu tiene el micrófono. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. 16 al 18. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Bueno, muchas gracias. Las que no leyeron van a poder leer porque hay muchos versículos más para leer. El primer punto que quiero que veamos es que la fe cristiana, la fe en Cristo, es por gracia. El versículo 1 del capítulo que leímos recién dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Es decir, nosotros podemos vivir una vida cristiana solamente porque Dios tuvo misericordia para con nosotros. Gracias a la misericordia de Cristo. ¿Por qué? Porque podemos creer nosotros que Dios existe o que hay un Dios, pero si Dios no hubiera decidido revelarse o acercarse a nosotros, sería en vano esa creencia, o probablemente no supiéramos que existe un Dios, porque nos dice la palabra que Dios decidió acercarse a nosotros y revelarse a nosotros. ¿Cómo se revela Dios a nosotros? A través de su palabra. Otra, del Señor Jesús. Y algo más visible, más fuerte que no escucho. Bien, ¿y de qué otra forma se revela el Señor? En la creación. Nosotros podemos ver a Dios a través de la creación. ¿Qué dice 1 Juan 4:19? Cuando vean los versículos ahí, vayan buscándolos, así cuando yo les digo que lo lean, ya lo tienen ahí abierto. Y levanten, mi abuela quería leer, ahí si le llevan el micrófono. 1 Juan 4:19. Se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues con Él es. Así somos nosotros en este mundo. 1 Juan 4:19. 1 Juan, leí el 17. Chiquitito. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bien, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, la fe cristiana solo es posible porque Dios se acercó a nosotros. Nosotros creemos en Dios porque Él decidió revelarse o acercarse a nosotros. Y recordar esto nos debería llevar a agradecer por esta fe que Dios nos dio y que le da sentido a nuestra vida y nos permite atravesar diferentes situaciones que vivimos y vivir confiados en que Dios siempre está a nuestro lado. Recordar que esta fe solamente es por gracia nos tiene que convertir en hijas agradecidas. Segundo punto, solo puede ser comprendida esta fe por aquellos que han creído en Cristo. La fe cristiana solo puede ser vivida por aquellos que han creído en Cristo como su Salvador. Los versículos 3 y 4 de 2 Corintios 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Qué está diciendo? Que la palabra de Dios, en las buenas nuevas, las buenas noticias, están encubiertas para aquellos que no creen, pero para aquellos que creemos, no están encubiertas, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
El privilegio de comprender las Escrituras, la palabra de Dios, solo está reservado para aquellos que han decidido creer en Dios, es decir, que tienen fe en Dios. No sé si alguna de ustedes ha intentado leer la Biblia antes de ser hijas de Dios. Yo, gracias a Dios y en mi caso, desde chiquitita lo recibí, entonces nunca tuve esa experiencia. Pero probablemente si alguien lee la Biblia puede comprender algo, pero nunca va a comprender a nivel espiritual lo que Dios nos quiere hablar. Porque es un discernimiento que solamente podemos tener por la fe en Cristo. ¿No les pasa que muchas veces leen un versículo y después lo vuelven a leer y tiene otro significado? O que están viviendo una situación y tienen una palabra en la palabra de Dios que es como que les habla a ustedes y sienten cómo Dios, o pueden experimentar cómo Dios nos habla. Ese es el Espíritu Santo obrando en nosotros, por la fe que tenemos en Cristo, que nos da discernimiento para poder entender la palabra. Por ejemplo, el mensaje que yo les estoy transmitiendo hoy, que no es mío, sino es un mensaje que Dios me habló a mí y que solamente se los puedo transmitir porque tengo la fe depositada en Cristo. Dios es real. Para aquellos que han decidido creer que Dios es real y que su Hijo Jesús murió y resucitó para darnos vida eterna, pueden tener este conocimiento. ¿Qué dice 1 Corintios 1:18? Ahí me equivoqué yo porque no les puse el versículo antes. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Bien. ¿Y por qué menciono esto? No es porque digo, bueno, nosotros que creemos en Dios, entonces somos más importantes porque podemos entender la Biblia, entonces somos mejores. No, no es por eso, sino porque como portadores de la fe cristiana es nuestra tarea y deber compartirla con aquellos que aún no la poseen. Cantábamos recién en la apertura, Dai nos hizo cantar un coro que dice, enciende una luz y déjala brillar. Es la luz de Jesús que brilla en todo lugar. Entonces nosotras que tenemos ese conocimiento, que nuestros ojos espirituales han sido abiertos y que podemos experimentar la fe cristiana en nuestra vida, no la tenemos que guardar, tenemos que compartirla con otros. ¿Qué dice ahí Hebreos? Pero es Hechos 13:47. ¿Qué dice? Sí, era Hechos, puse Hebreos ahí, pero es Hechos. 13:47. ¿Alguien lo tiene? Yo. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Bien, el Señor nos puso como una luz. La fe que un día alumbró nuestros corazones, también nosotros tenemos que pretender y tenemos que desear y también permitir que esto ocurra a través de la predicación del Evangelio, que ocurra con el resto del mundo. Entonces es nuestro deber compartir la fe que nosotros experimentamos. Satanás puso un velo sobre los incrédulos para que vivan en oscuridad. ¿Estamos nosotros cumpliendo con esta tarea de llevar luz a otras personas? Y yo les quiero confesar que esto es algo que a mí me cuesta muchísimo. Me encanta servir en la iglesia, leo la palabra de Dios, tengo crecimiento espiritual, pero esta parte, este punto es algo que me cuesta muchísimo y es algo en lo que el Señor me ha hablado a lo largo de este tiempo y también de los años, porque uno puede decir, yo no tengo el don de evangelismo, entonces yo no predico, pero no es así. O muchas veces, bueno, Señor, dame una oportunidad para predicar. Y el otro día hablaba con mi esposo y todas las oportunidades son oportunidades para predicar. La palabra dice que tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. En cualquier momento nosotros tenemos oportunidades para predicar. Es cierto que hay gente que se le hace más sencillo, pero no sabemos cuándo va a ser la última oportunidad de la persona que tenemos al lado.
Hace unas semanas, o el mes pasado, no me acuerdo, mi marido sale de la habitación porque él tiene la computadora en una habitación y le digo que es su habitación, sale de su habitación con pálido, ¿viste? Estaba como asustado y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, se suicidó un compañero mío, me dice. Y yo me quedé como helada y es como que eso fue un llamado de atención. No era un compañero muy cercano, pero era alguien con el que se sentaba al lado, con el que quizás en algún momento cruzó una palabra o un mate. No sabemos cuándo va a ser nuestra última oportunidad para compartir la fe cristiana, la fe en Cristo, para que otras personas puedan también experimentar y ser salvas. Porque el versículo 6 del capítulo 4, del capítulo que estamos leyendo de 2 Corintios, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa luz que un día alumbró nuestra vida, nuestros corazones y abrió nuestros ojos, que tengamos el deseo de poder compartirlos con otros. Que esto que cantamos hace un ratito, encienda una luz y déjala brillar, que lo hagamos, que lo pongamos en práctica. Tercer punto, la obra de Cristo, y esto es, acá vamos a responder la pregunta del día de hoy, ¿cuál es la fuente de la fe en nuestras vidas? La obra de Cristo en la cruz es la principal fuente de la fe cristiana. El nacimiento, muerte y resurrección de Cristo le da sentido a todo. En 2 Corintios leíamos en los versículos 13 y 14, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¿Qué dice Hebreos 11.1 de memoria? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y este versículo nos dice que nosotros tenemos una esperanza, que Dios, que resucitó a Jesús, nos resucitará también a nosotros y nos presentaremos juntamente con Jesús en el cielo. Entonces, la muerte del Señor Jesús es la principal fuente de la fe en nuestras vidas. Vamos a leer, ahí está, Juan 1, 1 al 3 y 1, 9 al 12. Les dije que íbamos a leer mucho. Así que, ¿quién quiere leer 1, 1 al 3 y 1, 9 al 12? No sé a qué hora empecé, me olvidé de mirar el reloj. ¿Y media? ¿Y media? Vamos a ir un poquito más rápido. 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Y 9 al 12? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, este pasaje habla acerca del Señor Jesús. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor Jesús es el centro de la creación, de la Biblia, y debería serlo de nuestra vida, y es el centro de la fe cristiana. Nosotros podemos, cuando vamos a la Biblia, leemos en el Antiguo Testamento un montón de profecías que hablan acerca del Mesías. Y en el Nuevo Testamento vemos todas esas profecías cumplidas. Entonces el Señor Jesús es el tema de la Biblia, es el tema de la creación, y por Él todo lo que ha sido hecho, dice la palabra, fue hecho. Entonces Él es la clara fuente de la fe cristiana y la clara fuente de la fe en aquellos que creímos en Dios. La existencia del Señor Jesús y su obra en la cruz le da origen y sentido a la fe cristiana.
La fe única y verdadera. Y yo les voy a compartir un pasaje, Hebreos 12, 2 al 3, que es muy conocido, que Jenny creo que también lo leyó en su mensaje. Se los voy a compartir acá porque lo quiero leer en la NBI. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. El versículo dice que Jesús es el iniciador, Él es la fuente, Él es el autor, dice la Reina Valera, y el perfeccionador, y la Reina Valera dice el consumador. El consumador, ¿por qué? Porque en Él, en la obra en la cruz, ¿qué dijo el Señor Jesús cuando expiró? Consumado es. Y la obra en la cruz es la fuente de la fe en nuestra vida. Por la obra de Cristo en la cruz, nosotros podemos creer en Dios y podemos tener acceso al Padre a través del Señor Jesús. Si reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, que fue enviado al mundo a morir por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, podemos experimentar esta fe verdadera. Y quizás hoy en medio de nuestro haya alguien que no tiene todavía esta fe en su vida o que no ha experimentado la fe verdadera y no disfruta de las bendiciones de tener a Dios en su vida. ¿Qué dice Juan 1:12 que lo leímos recién? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho significa esto, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo acceder a esa fe? ¿Qué tengo que hacer para poder obtener el acceso, por así decirlo, para poder comenzar a experimentar la fe cristiana en mi vida? ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Qué tengo que hacer? Les estoy preguntando. ¿Recibir y qué? ¿Y qué dice? Creer. Tengo que creer en Dios, que es lo que estamos diciendo. Tengo que creer que Dios es real y que Él envió al Señor Jesús a morir en la cruz por mis pecados. ¿Por qué? Porque había algo que nos condenaba, que son los pecados. ¿Qué son los pecados, Amé? ¿Qué es el pecado? ¿Cómo? Desobedecer a Dios, justamente. El pecado es desobedecer a Dios. Es decir, todas aquellas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida que a Dios no le agradan. A causa de este pecado, nosotras tenemos una condenación eterna, es decir, merecemos la muerte espiritual eterna. Pero Cristo vino a morir en una cruz para que ese no sea nuestro destino. Si decidimos creer en Dios y decidimos creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, la muerte eterna por esa fe se convierte en vida eterna. Entonces, hoy, si vos todavía no estás experimentando esta fe, te invito a que puedas comenzar a vivir en una fe real y verdadera, que creas en el Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y solo de esta forma tus ojos espirituales, porque no son los ojos carnales los que tienen que ser abiertos, sino los ojos espirituales van a ser abiertos y la luz de la que hablábamos hace un ratito, que resplandeció en nuestros corazones, va a poder empezar a resplandecer en tu vida. Y el último punto... no pasé el power. Bueno, que solo podemos ser partícipes y experimentar la fe verdadera si reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué tengo que hacer para tener acceso a esta fe única y verdadera? Creer en Cristo como el único y suficiente Salvador. Y el último punto, ¿cómo perfeccionamos nuestra fe? Porque ya vimos que Dios, el Señor Jesús, es la principal fuente de la fe en nuestra vida, que solamente puede ser conocida por aquellos que son hijos de Dios. Pero ¿cómo perfecciono esta fe? ¿Por qué no es que digo, creo en Dios y ya está, se terminó ahí mi vida cristiana, empiezo a vivir y me relajo? No es así. Tengo que crecer en mi fe cristiana. Vimos, nuestra fe se origina en Jesús y comenzamos a caminar en ella cuando creemos en Él. Vamos a leer 2 Pedro 1, 3 al 7. Hebreos 11, les voy poniendo ahí los pasajes para que los vayan leyendo, los vayan buscando. 2 Pedro 1, 3 al 7. ¿Quién lo quiere leer? Allá. Después va a leer Hebreos 11, 6. 2 Pedro 3 al 7, allá Abril.
su divino poder por el conocimiento del que nos llamó por su gloria y virtud. Porque ese medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por causa de los malos deseos. Hasta el 7. Por esa razón pongan la mayor diligencia en agregar a su fe virtud a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Bien, muchas gracias. Acá vemos en este versículo, en este pasaje, que gracias a la fe que tenemos en el Señor Jesús hemos recibido distintas cosas y somos partícipes, dice el pasaje, de la naturaleza divina de Dios. Porque todas estas cosas que se mencionan en el pasaje no están disponibles para todo el mundo, sino solamente para aquellos que somos hijos de Dios. ¿Y qué es lo primero que se menciona en el versículo 5? Dice, añadid a vuestra fe. Lo principal es la fe. A partir de esa fe, después nosotros vamos a ir añadiendo diferentes características de la naturaleza divina. Primero tenemos la fe, es decir, tenemos que creer en Dios. Después tenemos que añadir virtud. La virtud es un buen comportamiento, un buen testimonio. Después, conocimiento, tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que conocer a ese Dios en el que decimos creer. Porque si decimos creer en alguien y no lo conocemos, entonces ¿qué estamos creyendo? Al conocimiento, dominio propio, poner en práctica aquello que aprendemos, porque es importante conocer, pero también es importante poner en práctica. La sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Después, paciencia para poder cumplir con los mandamientos que el Señor nos da en su palabra, porque muchas veces nosotros queremos leer la Biblia y decir, bueno, Señor, cámbiame, y nos quedamos ahí haciendo nada. O muchas veces el Señor nos manda pruebas y nosotras nos impacientamos. Entonces tenemos que tener paciencia para poder cumplir con los mandamientos que el Señor nos muestra en su palabra. Piedad, un buen testimonio y ejemplo para poder ser, valga la redundancia, de buen testimonio para aquellos que no conocen a Cristo. Y finalmente me falta uno. Amor, afecto fraternal, que es el amor puesto en práctica. Es decir, lo que yo veo en la palabra lo tengo que poner en práctica para con los que me rodean, principalmente a los de la familia de la fe, dice la Biblia, pero también para con los de afuera es importante tener este afecto fraternal. Y finalmente, lo que encierra todo, que es el amor. Porque sin amor, todo esto que vimos no tiene sentido. Si yo lo hago genuinamente y estoy creciendo bien en mi fe, lo voy a hacer con amor. No lo voy a hacer de mala gana, no lo voy a hacer por obligación, no lo voy a hacer para cumplir con los ancianos, o ni siquiera para tener una buena conciencia yo. Tengo que hacerlo con amor para que mi fe sea genuina y crezca realmente en Dios. Que dice en los versículos que leímos de 2 Corintios, ¿qué dice? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Perdón. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Bien, como decíamos antes, lo principal es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo sí o sí debo creer en Dios para poder obtener todos estas virtudes, estas características que hacen a la naturaleza divina. Porque la naturaleza humana no puede cumplir con estos mandamientos que el Señor nos manda. En el pasaje que leíamos de 2 Corintios podemos también encontrar de qué otra forma podemos fortalecer nuestra fe. El versículo 7 al 9 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Leemos este pasaje y decimos, bueno, el escritor estaba
recontra mal, porque dice que está perseguido, atribulado, angustiado. Y el versículo 16 al 18 dice, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Este versículo 18, cuando lo leo, me hace acordar a la definición de la fe de la palabra. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, es decir, las eternas. Entonces, cuando leemos este pasaje, nosotros nos damos cuenta que el escritor estaba atravesando pruebas. Y hermanas, lamento decirle que nuestra fe se fortalece a través de las dificultades y de las pruebas. Y no digo lamento porque nosotros no queremos sufrir, esa es la realidad. Pero la palabra de Dios dice que es necesario que nosotros suframos para poder crecer. Como un corredor que se prepara para ganar una carrera, la única forma de saber si su entrenamiento rindió frutos es corriendo y ganando esa carrera. O ¿vieron cuando pedimos algo por Mercado Libre? Que estamos muy ansiosos para que nos llegue. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llega el paquete? ¿Lo revoleamos y lo dejamos ahí? ¿Qué hacemos? Lo abrimos y ¿qué hacemos con el producto? Lo usamos, lo ponemos, es decir, lo probamos para ver si lo que compramos realmente va a cumplir el propósito para el cual yo lo compré. Y de esa forma es como tenemos que usar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser usada, tiene que ser ejercitada. ¿Qué dice Romanos? Me olvido de pasar el power, perdón. ¿Qué dice Romanos 5, 1 al 5? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos obtenido también entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Bien, este pasaje dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién pudiera decir, me glorío en la prueba que estoy pasando que me está haciendo sufrir y llorar todos los días, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que gloriar en las pruebas. A causa de la fe que nosotros tenemos en Dios, tenemos que saber que vamos a atravesar dificultades. Hay muchas veces que se vende la fe cristiana, cree en Dios y todos tus problemas se van a arreglar. Y la realidad es que no, muchas veces creemos en Dios y tenemos más problemas de lo que teníamos antes de creer en Cristo. ¿Pero por qué? Porque es necesaria que nuestra fe sea aprobada para alabanza y gloria de Dios, para que nuestra vida sea cada vez más purificada. Para comprobar que las promesas de Dios son reales y que su poder en mi vida actúa, es necesario que haya situaciones en mi vida que prueben su poder y dejen en evidencia su fidelidad. Porque ¿cómo pruebo yo la fidelidad de Dios si no hay situaciones que ameriten que Dios sea fiel conmigo? ¿O cómo pruebo que las promesas de Dios son reales si no hay situaciones en mi vida que me lleven a experimentar esas promesas? Por ejemplo, a ver, ¿alguna me puede decir una promesa que le haya marcado en su vida, de memoria, rapidito? Para darles el fin que ustedes esperan. ¿Qué otro? A ver, ¿qué otra promesa tenemos? Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Y cómo puedo experimentar que Dios es un poderoso gigante si no tengo pruebas o problemas que me demuestren que Dios es más grande que esos problemas? ¿Qué dice 1 Pedro 1, 3 al 9? Y ya me estoy yendo, ya casi terminamos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bien, muchas gracias, Lore. Las pruebas en mi vida también ponen en evidencia cuál es mi corazón y cómo es mi carácter. Y también si yo realmente creo en Dios de todo corazón, porque muchas veces llega la prueba y hay mucha gente que comienza a flaquear. Entonces Dios nos prueba para que nosotros demostremos nuestro amor hacia Él. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Hace esta comparación de cómo el oro se purifica a través del fuego y de la misma forma nuestra fe, que es algo mucho más preciosa que el oro, porque es algo eterno, es algo que nadie nos puede sacar. El oro es algo que pasa, algo que se queda en este mundo, pero la fe que nosotros tenemos es una fe eterna y debe ser probada a través del fuego para que de esa forma nuestra fe lleve gloria, alabanza y honra al Señor. Este pasaje resume bastante todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Por muy difícil que sea, debemos agradecer a Dios por las pruebas en nuestra vida, porque ellas nos perfeccionan y nos hacen aún más agradables a Dios. Como una novia que se prepara para su boda, así Dios adorna nuestra vida con las pruebas, para purificarnos para el día cuando estemos eternamente con Él. Y ahora sí, ya terminamos. Vamos a ver un resumen de todo lo que vimos. Primero, la fe cristiana solo puede ser experimentada gracias a la misericordia de Cristo y no es un mérito nuestro, porque Dios decidió acercarse a nosotros. Segundo, la fe cristiana solo puede ser comprendida y vivida por aquellos que han creído en Cristo como su Salvador. Es una fe que debe ser compartida también con otros. Y nuevamente hago esta invitación, si vos todavía no experimentaste esta fe, que puedas experimentarla. Y si tenés dudas, te puedes acercar y nosotros también te podemos ayudar. Tercero, la obra de Cristo en la cruz es la principal fuente de la fe en nuestras vidas. Es lo que le da sentido a todo, incluso a la humanidad. Y cuarto, nuestra fe se perfecciona a través de las pruebas y crece mediante la comunión íntima con Dios. Y me gustaría terminar este mensaje compartiéndoles una canción de un cantante que a mí me gusta mucho, que es Marcos Vidal. Me gustan mucho sus letras. Y esta canción la escuché cuando salió el disco y es imposible, me largué a llorar cuando la escuché porque es una letra muy, muy profunda, porque habla de las pruebas. Y en una de sus estrofas dice, ¿dónde está tu fe? ¿Aún sigue alerta? ¿Sigue aún en pie o ya está muerta? Si no se ha cristalizado tu sueño ansiado, ¿valdrá la pena creer? No te puedo dar las 1000 respuestas, tampoco supe abrir todas mis puertas, y no puedo negarte que traigo heridas, pero algún milagro siempre me devuelve a la vida. Y la primera parte del coro dice, y ya no me asusto del fuego, o si el río me llega hasta el cuello, no siempre estoy viendo la realidad, que siempre hay un camino en la oscuridad, Jesús sigue estando en el trono. Por la fe que nos fue dada en Cristo podemos confiar que aunque vengan pruebas, tormentas, que no entendamos el por qué, sabemos que todo es por un bien. Y si mantenemos nuestra fe fortalecida y volvemos siempre a la fuente, es decir, a Dios, a Jesucristo, que es Cristo, vamos a poder soportar lo que venga, no por nuestra fuerza, sino porque es el poder de Dios obrando en nuestra vida. Si tengo fe en Dios, tengo que confiar que lo que está permitiendo en mi vida es lo mejor para mí. Así que bueno, espero que esto haya sido de bendición, como lo fue para mí, y también, sobre todo, de exhortación. Escuchamos la canción y ya después le damos el lugar a Pato para que cierre. ¿Dónde está tu fe? Aún sigue alerta, sigue aún en pie,
o ya está muerta, si no se ha cristalizado tu sueño ansiado, valdrá la pena creer. No te puedo dar las 1000 respuestas, tampoco supe abrir todas mis puertas, y no puedo negarte que traigo heridas, pero algún milagro siempre me devuelve a la vida, y ya no me asusto del fuego, o si el río me llega hasta el cuello. No siempre estoy viendo la realidad, que hay siempre un camino en la oscuridad. Jesús sigue estando en el trono, la luz sobrenatural. Y nunca estoy solo en la fragua y estoy respirando debajo del agua. ¿Quién te hizo creer que era sencillo? ¿Quién te hizo pensar que tu castillo resistiría el fuego y la tormenta y hasta la enfermedad? Vuelve a caminar con tu cojera, vuélvelo a intentar, que el sol te espera y hay 1000 testigos mudos que te celebran con luces encendidas, preparando tu bienvenida. Y no te sorprendas del fuego, o si el río te llega hasta el cuello. No siempre estás viendo la realidad, y hay siempre un camino en la oscuridad. Jesús sigue estando en el trono, la luz sobrenatural. Y nunca estás solo en la fragua y estás respirando debajo del agua. Hasta el fuego, o si el río te llega hasta el cuello. No siempre estás viendo la realidad, que hay siempre un camino en la oscuridad. Jesús sigue estando en el trono, la luz sobrenatural. Y nunca estás solo en la fragua y estás respirando debajo del agua.